Hola hermanos, el día de hoy, 10 de noviembre del 2021, es, sí, miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria, es decir, que todos los 10 de noviembre de todos los años celebramos a el primero de los papas que lleva el apelativo, que se vuelve, es un adjetivo, ¿no? Pero se vuelve luego un sustantivo, que es Magno. Se trata de San León Magno. Él nace en Toscana en el año 390, alrededor del año 390, no sabemos exactamente, pero alrededor del año 390. Y bueno, él se traslada a Roma para estudiar en Roma, para llevar y es nombrado diácono en Roma. Estando, eso es durante el gobierno, digamos, bajo el papado del Papa Celestino. Y entonces, fíjense, resulta que él, ¿cómo se llama? Es muy buen diplomático. Y entonces el emperador Valentiniano III, de hecho Gala Placidia, su esposa, lo envían a Galia, a Francia, para resolver un problema que había ahí con un general llamado Aecio. Y bueno, lo hace muy bien. Y estando ahí, muere el Papa Sixto III y lo nombran a él en ausencia. Él no estaba en Roma. Y entonces tiene que regresar a Roma y el 29 de septiembre del año 440, entonces es coronado como papa. Bueno, lo conocemos por un montón de cosas. En primer lugar, porque fue el que en el año 452, cuando Atila, el Huno, andaba, pues hombre, había arrasado con todas las ciudades del norte, incluida Rávena, que Rávena era la capital del imperio en ese momento, había arrasado con todo, ¿no? Y entonces él lo detuvo en Mantua. Llegó y habló con él. Miren, hay teorías un poco simpáticas. Incluso por ahí leí que llegó con un ejército el Papa y entonces detuvo a Atila. Muy poco probable. Lo que sí se sabe es que hubo una negociación y así que Atila dejó de seguir avanzando hacia el sur y se salvó la ciudad de Roma. Una cosa similar, si lo quieren, va a ocurrir 3 años más tarde, pero ahí será con Genserico. Solo que a Genserico lo único que logró el Papa es que no quemara la ciudad de Roma, pero sí la saqueó. Y las grandes catedrales, las grandes basílicas en ese momento, San Juan de Letrán, San Pedro y San Pablo, quedaron intactas. Esas no se quemaron y de hecho la gente se fue a refugiar ahí. Luego, el Papa, le conocemos más de 100 sermones, una cantidad bastante grande de cartas, es teólogo, fue declarado como teólogo, junto con San Gregorio Magno, son los dos papas que son, no teólogos, sino doctor de la iglesia. Y el teólogos son casi todos, ¿no? Pero digo, doctor de la iglesia, así fue declarado en el siglo XVII. Y bueno, miren, una figura preponderante, ¿no? Él empezó a utilizar el término de Pontifex Maximus, o sea, sumo pontífice, que era el término que estaba originalmente reservado a los emperadores. Pero fíjense, todavía no ha terminado, el Imperio Romano no ha caído, el de Occidente caerá en el año 479, pero él muere en el año 461. Y él es responsable de un montón de sínodos en Occidente que combatieron el pelagianismo, el priscilianismo, o sea, es decir, todas las herejías. Por eso su teología es perfecta. Y sobre todo el gran éxito de su teología es en el año 451, porque es él, indirectamente, el que convoca al concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico, que con ese se cierran los 4 grandes concilios de la antigüedad que marcan el cristianismo. O sea, los que creen lo que dicen estos 4 primeros concilios son cristianos. Evidentemente nosotros seguimos hasta llegar al Concilio Vaticano II, ¿no? Pero miren, la figura de él es interesante. Le escribió al patriarca de Constantinopla, que se llamaba Flavio o Flaviano, y le escribió una carta, y esa es la doctrina de la iglesia. Tomus ad Flavianum se llama, la carta a Flaviano, olvídense. Teología pura. Bueno, doctor de la iglesia, Magno, el primero, de hecho es el primero, fíjense, enterrado en la ciudad, en la Basílica Vaticana. Sí, en serio, es el primer papa que fue enterrado en la Basílica Vaticana. Quiere decir que los anteriores pues, están enterrados en otras, de hecho en catacumbas, ¿no? Pero en el caso de él, fue enterrado en la Basílica Vaticana. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos adelante con la lectura de la carta, yo sigo diciéndole carta, ya se fijaron, del libro de la sabiduría. A ver, ¿cómo hacemos con esto? Se lo digo de corazón, ¿cuánto quisiera yo mandarle esto a todos los políticos de mi país y a todos los políticos del mundo? Entiendan que en el caso nuestro es que dentro de 3 domingos tenemos elecciones aquí en el país. Pero esto que dice la sabiduría en el capítulo 6, versículos del 1 al 11, ay Señor Jesucristo, escrito en piedra de oro, porque aquí realmente si entendieran los políticos, si entendieran los que gobiernan lo que significa el verdadero ejercicio del poder, entonces las cosas serían tan distintas. Terminaría tanta corrupción y tanta excusa
porque es excusas cobardes que no asumen la responsabilidad. ¿Qué dice el texto? Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión, se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entiendan, aprendan, soberanos de todas las naciones, estén atentos, lo que, o sea, miren qué insistencia, ¿no? O sea, realmente es un llamado. El Señor les ha dado a ustedes el poder. El Altísimo la soberanía. No la tienen por ustedes mismos, por eso son administradores y se les va a pedir cuenta, eso es lo que dice, ¿no? Ustedes son ministros de su reino. Claro que sí, administran algo que no les pertenece, así que no se adueñen de lo que no es de ustedes. Eso es lo que está diciendo ese texto. Aprendan sabiduría porque el Señor será riguroso con ustedes. Cuidado que aquí aplica también para los que tenemos gobierno dentro de la iglesia, ¿no? Claro, claro que sí. Eso no, aquí no hay que eludirlo. La autoridad, no estamos hablando única, claro que habla de reyes, de gobernantes, no, pero igual, o sea, aplica también para todos aquellos que tenemos responsabilidad de guiar, de conducir. Aquí es, el Señor castigará severamente, ¿ok? Él ha creado al pequeño y al grande, pero al grande, al poderoso, a ellos les exigirá más. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen. Vea usted. ¿Por dónde va el camino? Para no pecar. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría eterna para que aprendamos a cumplir la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que todos tenemos que revisarnos, claro, unos más que otros, pero que la responsabilidad que tienen los poderosos y los que gobiernan es así, claro. Y ojalá entendiesen que son administradores, que no son dueños, que no pueden, llevarse de encuentro a quien quiera que sea, solo por el afán de mantenerse en el poder o el afán de tener. Bueno, vamos al Evangelio. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? La demuestra por su gratitud. Fíjense, regresa alabando y dando gracias a Dios. Miren, yo estoy convencidísimo que una persona de fe es una persona agradecida. Una persona malagradecida, que se quejona, que para todo encuentra peros, que a todo le pone, dificultades y obstáculos, ese no tiene fe. Así de sencillo. Perdónenme que lo estoy sacando, alguno dirá: padre, está extrapolando, usted está estirando mucho el texto, pero es que es cierto, pues. O sea, miren, en la práctica una persona de fe siempre es agradecida, siempre es agradecida. Si le falta gratitud, le falta fe. Está la prueba en esto, ¿no? Ahora, 3 elementos que quiero señalar. El primero, Jesús va entre Galilea y Samaria. Y noten que se va en territorio de frontera. Y aparecen estos 10 leprosos, que uno es samaritano y los otros 9 son judíos, pero caminan juntos. Y es que en la desgracia no existe nacionalidad, ¿no? En la desgracia se dejan por fuera cualquier tipo de nacionalismos, cualquier tipo de particularismos, incluso religiosos.
Por eso es que a mí me cuesta entender que en nuestros países no nos hagamos un nudo, una unidad frente a tanta catástrofe que vivimos. No estoy hablando de catástrofes materiales, no, estoy hablando de la catástrofe social, de los desórdenes sociales. ¿Por qué no cambiamos? Deberíamos de unirnos todos, porque en la desgracia tenemos que sentirnos familia. Segundo elemento, miren, Jesús cumple con la ley, manda que vayan donde los sacerdotes. Para probar que usted había superado la lepra, tenía que presentarse donde el sacerdote, que le viera la piel y que él testificara que usted estaba curado. Así era. Ustedes dirán, bueno, pero qué bueno que este regresó, pero los otros 9, sí, pero es que son judíos. Él no tenía que regresar. Es más, si llegaba al templo de Jerusalén y lo miraban, lo podían apedrear porque era un samaritano metido en el templo. O sea, decir esto para aclararlo. Tercero, sí, pero es que mientras van de camino quedan limpios. Ya tienen fe. Se pusieron en camino. Ah, no, Señor, yo no noto que me he curado. Aquí no se nota. Hasta que no se note no me pongo en camino. Y ahí nuestra gran falta, en muchas situaciones, ¿no? Estamos esperando que ocurra el milagro para empezar a caminar. Y hay que tener audacia filial. Hay que tener esa confianza de hijos y ponernos a caminar. Padre, pero es que no se ve. Camine. Póngase en camino. Confíe en el Señor. Les invito a hacer una oración de gratitud. Gracias, Señor, por la aurora y por el nuevo día. Gracias por el sol que nos calienta e ilumina. Gracias por la luna que alivia oscuridades. Gracias por el viento, los árboles y los animales. Gracias por la casa que nos acoge y protege. Gracias por las sábanas, las toallas y los pañuelos. Gracias por poder vestir cada día ropa limpia. Gracias por el agua que brota en cada grifo. Gracias por los alimentos de la despensa y la nevera. Cuántas cosas tenemos, Señor, y a veces no somos conscientes. Y sobre todo, Señor, gracias por tu amistad, tu perdón y tu compañía. Gracias por el cariño de los amigos y de la familia. Gracias por las personas que hoy me ayudarán a sonreír y a seguir adelante. Gracias por las personas a las que hoy podré amar y servir. Gracias. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga Dios por intercesión de San León Magno, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Pensaba yo en todo lo que León Magno contribuyó a que esta fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo sea para nosotros hoy lo más natural. Gracias, Señor, por los grandes santos, se nos olvidó incluirte. Y gracias por los pequeños santos. Gracias por los que cada día luchan por ser santos.